Antes que nada, queremos que usted mire allí frente a la pantalla de su televisor. Vamos a pedirle al director que rápidamente nos muestre por aquí. Este es el logo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Repetimos, como usted lo puede ver frente a la pantalla de su televisor, ese es el logo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Como habíamos dicho, pues ellos a veces quieren hacerse ver también como cristianos, pero ellos mismos, dicho por ellos mismos, los adventistas del séptimo día afirman que tienen varias doctrinas particulares que los vienen a distinguir de las demás iglesias, dicho por ellos mismos, y obviamente que es una realidad. Obviamente las doctrinas que son solamente de estos adventistas del séptimo día, para hablar de ello podemos hablar definitivamente de los escritos de una persona de nombre Elena G. White, o Elena G. White, que son tan inspirados como la Biblia. Esa persona que está allí, que usted la puede ver frente a la pantalla de su televisor, pues ellos sostienen muchos escritos que tienen que ver con ella, y con el apoyo de los escritos de Elena G. White, la doctrina que se enseña cierta doctrina que el creyente será juzgado por sus obras, y que este juicio de obras determina la salvación de cada cual. A esto se llama el juicio investigador, o se le llama el juicio investigador, o el juicio previo al advenimiento. El libro de Elena G. White, El Gran Conflicto, enseña esta doctrina en los capítulos 24 y 28. La doctrina que en los últimos días, poco antes del regreso de Jesús, esa es otra doctrina de ellos, o sea, la doctrina que en los últimos días, poco antes del regreso de Jesús, solamente los que estén adorando en el día sábado serán salvos. En particular, creen que la marca de la bestia es el adorar en el día domingo. Esa es doctrina adventista. Entonces, otra doctrina es que guardar el sábado es el sello de Dios, aunque la Biblia dice que el Espíritu Santo viviendo en el creyente, pues es el sello de Dios, no es guardar el día sábado. Y un ejemplo de un texto bíblico, se lo vamos a decir para que usted lo anote, Efesios 1:13 nos dice que el Espíritu Santo viviendo en el creyente es el sello de Dios. Efesios también 4:30 y 2 de Corintios 1:22. Pero vamos a más adelante a hablar más en detalle sobre esto, para ir mencionando un poco sobre las doctrinas que tienen que ver con los adventistas del séptimo día. Ese retrato que usted puede ver allí, pues es Elena G. White junto con su esposo. Entonces, hablando un poco más de su doctrina, ellos establecen que la iglesia adventista del séptimo día es la única iglesia verdadera de Dios sobre la tierra. Toda otra iglesia ha apostatado y se denomina como Babilonia o protestantismo apóstata. Entonces, ellos establecen que cuando un cristiano muere, deja de existir. Los adventistas pues afirman en común con los testigos de Jehová que cuando muere un cristiano no se va con el Señor. O sea, los adventistas enseñan que el alma deja de existir y debe ser creado nuevamente por Dios el día de la resurrección. Entonces, por tanto, el creyente queda separado para Dios por la muerte, contrario a lo que se nos dice en la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 38 al 9, y 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8. Entonces, los adventistas del séptimo día enseñan que la expiación no se acabó en la cruz, sino que todavía está en el proceso de cumplirse, y esto es parte de su doctrina del juicio investigador. Entonces, ya de esto pues existen ciertas preguntas que surgen de acuerdo a la doctrina adventista. Ya habíamos mencionado que obviamente pues el caso de los adventistas del séptimo día, pues ellos atienden mucho, además de la Biblia, ellos estudian o toman como un manual de algo bien representativo para ellos, los escritos de Elena G. White. Entonces existe también la parte en la que ellos pues obviamente enseñan sobre la salvación por la gracia mediante la fe, pero también enseñan que al final de cuentas la salvación se dará de acuerdo al dictamen del juicio investigador, que es lo que hemos venido explicando de lo que es. Entonces, esta doctrina jamás formó parte de la doctrina de la iglesia cristiana. La doctrina afirma que a partir del 22 de octubre de 1844 comenzó un juicio investigador de la vida de todos los creyentes,
los adventistas enseñan que a lo largo de este juicio, supuestamente, se pasa lista al nombre de cada creyente para que se presente ante Dios. Si un creyente ha pecado, hay un ángel en el cielo que lo apunta. Este pecado va en contra del creyente en el juicio, pero si el creyente confiesa ese pecado, se escribe perdonado, entonces al par de ese pecado, pero el pecado permanece en el registro celestial. Eso establecen ellos. O sea que también todo pecado debe ser confesado y la palabra perdonado debe anotarse al lado. Cuando se pasa lista al nombre del creyente en el juicio investigador, Dios pesará las obras buenas contra los pecados. Dice que el creyente jamás, o dicen que el creyente jamás se enterará del momento cuando se pasa lista a su nombre en este juicio o en ese juicio. Cuando Dios le pasa vista a la vida del creyente, según lo enseñan los adventistas, si los pecados que fueron confesados han sido perdonados, no fueron vencidos a la perfección, entonces quedarán en contra del creyente. Escuche bien esa falsa doctrina. A final de cuentas, el adventista debe vencer a la perfección su pecado a fin de estar en pie ante Dios. Su profetisa les enseña que deben rendir cuenta ante el Dios Santo sin Jesús como su mediador. Entonces, su profetisa Elena G. White dice: los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Eso es el libro de Elena G. White, esa persona. Vamos nuevamente a mostrarla bien detalladamente allí. Elena G. White, eso que acabamos de mencionar, lo menciona en el libro escrito por ella, El Gran Conflicto, en la página 425 en la edición en inglés. Página 425 en la edición en inglés. Entonces, basta decir que todo esto contradice el Evangelio de gracia del Nuevo Testamento. La Biblia enseña que los creyentes jamás se pondrán a juicio por su salvación. Lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. Les repetimos, Romanos capítulo 8, versículo 1. Y la Biblia enseña que cuando confesamos nuestros pecados, no permanecen en algún lado ante Dios, sino que son perdonados. Y la palabra clave, borrados, o sea que desaparecen. Dios los borra por completo. O sea, perdonar significa dejar ir una deuda y no acordarse más de ella. Entonces, la Biblia enseña que Jesús jamás dejará de ser el mediador de los creyentes. Busquen su Biblia, lo dice en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Permanecemos ante Dios no por mérito alguno, ni por obra alguna, obra alguna nuestra que hagamos hecho. Eso lo dice también la palabra en Efesios 2, versículos 8 y 9, Tito 3 y 5 y Romanos 3:28. Ese Romanos 3:28 es un versículo clave que le aconsejamos como cristianos que usted debe aprender. Nuevamente ahí mostramos el logo de los adventistas del séptimo día. Recuerde, tienen doctrinas particulares, dicho por ellos mismos y como lo estamos definiendo, que no son los mismos que las doctrinas cristianas de otras iglesias. Entonces, esos son los escritos de esta persona que ellos apoyan, que es Elena G. White. Ahí está ella en un retrato con su esposo y ahí pues usted puede ver otras imágenes a continuación. Queremos ahí, frente a la pantalla de su televisor, que usted lea con nosotros ese versículo bien importante y un versículo bien clave para que usted pues vaya con nosotros en un tomando a hilo o tomando bien despacio todo lo que le estamos explicando de esta doctrina y la pueda contradecir por medio de la palabra del Señor. Vamos a leer primero lo que dice en Lucas capítulo 11 versículo 41. Lea conmigo, anótelo allí. Lo dejamos un poco ahí frente a la pantalla de su televisor para que usted por lo menos pues anote la cita bíblica y usted más adelante siga un estudio individual. Dice: pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Vamos a leer primero esos versículos y después vamos a hablar de ciertas doctrinas que ellos enseñan. Dice entonces Marcos 7, 18 y 19, Él les dijo: también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Mientras usted pues ha podido leer esos versículos,
vamos ahora a irles explicando otras doctrinas, por lo menos adventistas. Una que está por aquí, que la tenemos como pregunta, que se ha hecho, escúchala bien: ¿es cierto que los adventistas creen que son el pueblo remanente de Dios? La respuesta es sí. Los adventistas del séptimo día creen que su iglesia es la única y verdadera iglesia que existe en realidad sobre la faz de la tierra, y hace poco, en lo que fue la primavera del año 2000, en su reunión de la Asociación General Mundial, aprobaron una resolución que en realidad pues viene a afirmar esta creencia, y para ellos les es sumamente importante sostener esta creencia que le hemos venido explicando y mencionando en nuestro programa hoy. Se refieren a los demás cristianos, como lo habíamos dicho, como el protestantismo apóstata o la Babilonia, o los dominicales, como en el caso que somos nosotros, así ellos nos llaman. Entonces, o también ovejas que todavía no han venido al redil, y ellos creen que en el tiempo final todos serán salvos cuando Jesús regrese, pero todos los que sean adventistas del séptimo día. Para más nadie va a haber salvación. Entonces, hay una pregunta que siempre se hace relacionada a esta doctrina, que es si ellos creen en la Trinidad, y la respuesta es que los adventistas del séptimo día sí creen en la Trinidad, en que existe un Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios en tres personas. Pero escuche, aunque no así con algunos de los pioneros de la iglesia, James White, vamos a pedirle rápidamente al director que nos muestre allí en la pantalla de su televisor las imágenes. James White, pues es la persona que era el esposo, vamos a mostrar nuevamente allí la foto, el esposo de Elena G. White. Esta persona, James White, esposo de la profetisa Elena G. White, considerada profetisa para los adventistas del séptimo día, y Urias Smith, en conjunto con el esposo de Elena White, autor de lecturas bíblicas para el hogar, Daniel y Apocalipsis, libros adventistas, hasta el día en circulación. Ambos autores compartían las mismas creencias arianas y ellos no creían que Jesús era Dios. Esos libros que James White, el esposo de Elena White, y Urias Smith, que fue el autor de dos libros llamados Lecturas Bíblicas para el Hogar, y otro libro que se llamaba Daniel y el Apocalipsis. No es que escribió Daniel y el Apocalipsis, no, es que el libro se llamaba Daniel y el Apocalipsis, como una explicación a esos libros bíblicos. Entonces, ellos pues tenían en común que no creían que Jesús era Dios. Ya cuando a mí me dicen eso, que creen que Jesús no es Dios, pues ya ahí imagínense, ahí donde está el Señor, en ningún lado. Entonces, los adventistas tienen algo bien común con los testigos de Jehová también, en que ellos comparten la creencia de que vienen a aferrarse con mucho fervor a que Jesús es el arcángel Miguel, y ellos asumen esta posición debido a que su profetisa Elena G. White lo enseñaba. Ellos también creen que Jesús, ellos también creen que Jesús es Dios. En esto pues está un detalle de contradicción, porque en Hebreos 11, 13 al 14 dice que Jesús pues definitivamente no viene a ser llamado como ningún ángel. Hay una diferencia bien específica sobre los ángeles y el Señor Jesucristo, y de esto pues nosotros le vamos a estar mencionando aquí ahora en nuestro programa hoy. En nuestro libro Desenmascarando hay una parte en la página 114 que nosotros hacemos mención referente sobre a otras doctrinas falsas esotéricas, de que comunicarse con su ángel guardián y todas esas mentiras del diablo. Pero queremos hacer referencia allí porque nosotros anotamos un versículo bien importante de la Biblia, donde obviamente se nos hace una separación bien específica y se nos explica bien claro, que más claro no se puede, la diferencia entre lo que es Jesús y los ángeles. Y Miguel pues no viene a ser un ángel cualquiera, es un arcángel, es el capitán de los ejércitos del cielo, el arcángel Miguel. Pero escuche bien lo que dice aquí, y esto lo dice en nuestro libro, pero obviamente lo dice en la palabra del Señor. Escuche lo que nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 2 al 4. Vamos a leerlo.
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho, ahora, escuche, tanto superior a los ángeles, ese es Jesucristo, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hermano, si le están diferenciando bien específico que Jesucristo tiene un nombre sobre todo nombre y está hecho superior a los ángeles, y el ser superior a los ángeles incluye también los arcángeles, los serafines, todo tipo de ángel. Jesucristo es superior a ellos. Usted no puede estar viniendo a decir también y a explicar una doctrina falsa que Jesucristo y que es el arcángel Miguel, como lo hacen en el caso de los adventistas, que es el tema que estamos tocando hoy, y lo hacen también los testigos de Jehová. Entonces, es para que usted vea la tergiversación que existe hoy en muchas doctrinas falsas sobre lo que viene a ser la palabra del Señor. Entonces, en el caso de los adventistas del séptimo día, pues hay algunos que también podemos decir viven una vida bien saludable, otros que no, pero oficialmente esta iglesia insta a todos sus miembros a que sean vegetarianos, porque así pues básicamente lo enseñaba Elena G. White. Entonces la mayoría de los adventistas en realidad no son vegetarianos. Muchos de los que son vegetarianos consumen una dieta alta en grasa, tal como queso y huevo, y los adventistas no consumen lo que ellos llaman alimentos inmundos, y esa palabra inmundo la ponemos entre comillas, ciertos alimentos inmundos mencionados en la Biblia, aunque en el Nuevo Testamento Jesús y Pablo declaran que los alimentos vienen a ser limpios. Por eso habíamos leído ciertos versículos. Vamos de nuevo a leerlo, vamos a pedirle al director que nos ponche allí frente a la pantalla y que usted pueda ver. Ahí ya habíamos visto las fotos de Elena G. White. Entonces habíamos leído esos versículos allí, bien importantes, que contradicen esta doctrina de que hay alimentos inmundos. Lo leemos de nuevo, Lucas 11:41, anótelo por favor. Dice: pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Marcos 7:18 y 19 dice: él les dijo: también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, y eso fue por boca del Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo en la palabra del Señor en Tito capítulo 1 versículo 15. Tito capítulo 1 versículo 15. Lo dejamos un momentito allí para que usted tenga tiempo de anotar la cita bíblica, y después más adelante, cuando terminemos el programa, pues usted pueda hacer repaso de lo que le estamos enseñando aquí. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Qué terrible, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Romanos capítulo 14 versículo 14, bien fácil de aprendérselo. Dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y ahí usted puede ver bien claro lo que nos dice la Biblia, la santa, poderosa y bendita palabra del Señor, referente a esa falsa doctrina de que hay alimentos inmundos, como ellos lo explican. O sea, ya el Señor en la cruz lo purificó todo. Entonces es como que querer también vivir parte de la ley y hallar por medio de ese tipo de ley la gracia del Señor. O sea, es una cosa increíble. Entonces, acompáñenme a leer también allí frente a la pantalla de su televisor, y anote esa cita bíblica, Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5. Le repetimos, Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Ya ahí se nos viene a la cabeza una religión que prohíbe casarse. Entonces, otra, que
que dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es que, dice ahí, santificado. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, en el caso del catolicismo, los sacerdotes no se pueden casar. Y en donde dice en la palabra que para servirle a Dios no se puede uno casar. Fue sencillamente un invento de la Iglesia Católica Romana, la entidad católica romana, para no incurrir en el gasto de la descendencia de los curas. Entonces, en este caso, pues ya existe el caso de los adventistas que dicen que hay alimentos que son inmundos. Y mire lo que dice ahí. Vamos nuevamente allí a la pantalla de su televisor, por si acaso, para que usted anote este versículo. Es más, lo vamos a leer de nuevo. Vamos de nuevo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo de Dios, o sea, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bien importante ahí en ese versículo. Entonces ahí puede ver nuevamente, ese es el logo de esta doctrina que estamos hablando hoy en nuestro programa sobre los adventistas del séptimo día. Entonces los adventistas han hecho solo ciertos cambios en sus doctrinas, pero sus doctrinas fundamentales no han cambiado para nada. Siguen predicando en sus campañas de evangelismo que todas las otras iglesias están equivocadas y que son o protestantes apóstatas o católicos. Entonces siguen creyendo que los escritos de Elena White son tan inspirados como la Biblia y siguen creyendo en todas sus doctrinas distintivas que ya hemos venido nosotros ya explicando. Entonces los adventistas desesperadamente quieren parecerse o sonar como y también ser aceptados como cristianos evangélicos, pero el problema es que no creen como los cristianos evangélicos, que creemos pues obviamente como creemos directamente solo en la Biblia. Entonces ellos quieren ser aceptados como evangélicos a fin de que puedan hacer lo que se llama, pudiéramos decir, un proselitismo de otros cristianos. Pero si los adventistas tienen, por ejemplo, una gran campaña de evangelismo en alguna ciudad y miles se convierten, jamás los van a enviar, un ejemplo, a alguna denominación bautista, a una denominación presbiteriana, a una denominación luterana, o discípulos de Cristo, o asambleas de Dios, o pentecostal MI, para allá no los van a mandar. Entonces, eso ni siquiera en sueño lo pensarían. Entonces, hay ciertas preguntas también que nos han hecho relacionados a los adventistas también por la internet. Pues obviamente que nosotros pensamos sobre ello, y definitivamente pues aquí en alcance a los adventistas o a los ex adventistas queremos decirles que los amamos mucho, pero deseamos que todos vengan al conocimiento salvador de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces los adventistas, pues cuando usted los venga a confrontar, a hablarle de la palabra del Señor, pues ellos afirmarán rotundamente que creen solamente en la Biblia. Sin embargo, escúchelo bien, sin embargo, eso pues se debe entender que lo que creen es solamente en la Biblia y en Elena White, a quien ellos tienen por profetisa de Dios para los últimos días. Entonces, ellos creen que sus escritos son tan inspirados como la Biblia, o sea, los escritos de Elena G. White. Y por tanto, las interpretaciones adventistas de la Biblia jamás van a contradecir las interpretaciones de Elena White. Las declaraciones de fe oficialmente dadas por los adventistas declaran que creen solo en la Biblia. Luego, en otra parte, dicen que los escritos de Elena White son la fuente de continua autoridad en la iglesia, y los adventistas ya han publicado más libros de los escritos de Elena White
que los que hay en la misma Biblia. Muchos adventistas devotos a Elena White leen más sus escritos que la Biblia. Entonces, los pastores adventistas, en la mayoría de sus sermones, se refieren con autoridad a los escritos de Elena White. Se refieren a ella como, puede ser como casos que se ha dado, la pluma de inspiración, o también la sierva del Señor, la mensajera del Señor, la inspiración, la hermana White o sencillamente Elena White. Cuando no usan ninguna de estas maneras para referirse a sus escritos, sencillamente pues dicen el nombre del libro que citan y dan la página. Entonces, no es nada fuera de lo común que se aprendan de memoria una cita de Elena White y la repitan como un versículo de la Biblia. Muchas veces pues esa cita se presentan como la palabra final de cualquier discusión en las clases de las escuelas sabáticas. Y aquí vamos a entrar en un momento rápidamente sobre esto que ellos tienen también tan sagrado y tanta la importancia que ellos le dan al día sábado. Escuche bien, los adventistas del séptimo día, al igual que los judíos, observan el séptimo día como el sábado. Ellos no comprenden que como cristianos estamos bajo un nuevo pacto con las señales del nuevo pacto. O sea, estamos en la dispensación de la gracia, la dispensación de la ley hace tiempo dejó de existir. Entonces, el pacto antiguo, en donde comienza la dispensación de la ley con los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés, que usted lo puede buscar en Deuteronomio 4:13, Deuteronomio 9:9, para que usted lea sobre la dispensación de la ley y compare. Tenía como observancia el día sábado. Dios predijo que Él cambiaría este pacto, lo dice en Jeremías 31:31, y los cristianos ahora están bajo un nuevo pacto. Las señales del nuevo pacto que hemos de observar son el bautismo y la cena del Señor. Vamos rápidamente allí para que usted nos acompañe a leer unos versículos bien importantes en Jeremías 31:31 para que usted vea esta confusión que ha surgido tanto de querer guardar el día sábado. Mire lo que dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, no quiere decir que la dispensación de la ley iba a ser por siempre. Ya tenemos un nuevo pacto. Leemos de nuevo Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y eso fue dado por el profeta Jeremías ya en la antigüedad. Ahora, fíjese cómo se ha cumplido esto hoy en día, pero hay gente que quiere vivir en el pasado. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No fue el sábado. Dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En ninguna parte en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento se nos pone que los apóstoles mandaron a que era obligado también en esta dispensación guardar el día sábado. Eso es una falsedad. Entonces, pues, esta gente, como hemos dicho, igual que los judíos, observan el séptimo día como el sábado o el Shabbat. O el Sabbat. Ellos no comprenden que como cristianos pues estamos bajo un nuevo pacto con las señales del nuevo pacto, y le hemos mencionado ya. El versículo más clave es Jeremías 31:31, que usted lo puede ver allá arriba, en donde obviamente pues ya sabemos que en el pacto antiguo, en los 10 mandamientos, tenía como señal la observancia del sábado, pero Dios también predice que Él iba a cambiar ese pacto, y eso ya cambió hoy. El que lo quieran seguir viviendo así, pues ya eso es problema del que quiera vivir así, pero es un error. Entonces, si seguimos nosotros un poco hablando sobre esta iglesia adventista del séptimo día, hay gente que a veces se pregunta: mira, pero ellos tienen su propia traducción bíblica o su propia traducción de la Biblia, y obviamente pues la respuesta es no. Históricamente los adventistas han usado en sí la versión King James en inglés y la versión Reina Valera en español. Algunas de sus doctrinas son mucho más difíciles de comprobar usando las versiones modernas como la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional. En el año de 1994, los adventistas del séptimo día
sí publicaron una paráfrasis de la Biblia en inglés que se llamaba The Clear Word Bible, o sea, la Biblia de la palabra clara, hecho por el pastor y académico Jack J. Blanco. Este paráfrasis hizo grandes cambios a la palabra de Dios, se ha alterado grandes porciones de la Escritura a fin de apoyar las doctrinas distintivas de los adventistas. Pasajes de las Escrituras que rebaten las falsas doctrinas de los adventistas se han redactado, o sea, como que se han acomodado, de tal modo que pierden su eficacia. Este paráfrasis, un ataque mayor a la Biblia que la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, o la de José Smith o Joseph Smith, que era mormón, traducción inspirada de la versión King James. Entonces, si seguimos hablando un poco más sobre lo que es la doctrina adventista, a veces nos preguntamos por qué será que los adventistas pues no se identifican claramente cuando presentan los llamados seminarios de profecía o clases de salud. Lo que podemos pues suponer es que los líderes adventistas están al tanto pues de la pésima, lamentamos decirlo, pero están al tanto de la pésima reputación que tienen dentro de la comunidad cristiana por lo que son sus doctrinas. Cuando los adventistas sostienen sus reuniones, tienen como blanco ganar miembros de otras iglesias y por lo general no se identifican como son. O sea, la siguiente que vamos a mencionar es una lista de unas cuantas organizaciones adventistas o organizaciones, o lo que vamos a mencionar, unas cuantas organizaciones adventistas o organizaciones con creencias muy similares. Son como una organización para adventistas, si es que hubiera pues tal cosa. Programas de televisión, número 1, programas de televisión y seminarios o talleres, así está escrito. Programas de radio y talleres que se llaman La Voz de la Esperanza, el plan de 5 días para dejar de fumar, seminario de Apocalipsis, también 3ABN TV Network, muchos seminarios de salud o clases de cocina vegetariana presentadas en escuelas adventistas o iglesias locales, hospitales, centros de salud, clínicas y ancianatos adventistas, escuelas diurnas e internados adventistas, escuelas secundarias que también se llaman academias, como también colegios y universidades. La Universidad de Loma Linda, pues es su centro médico de muestra y escuela de medicina de punta. Literatura y radiodifusión de lo que se llama Hechos Asombrosos, campañas de evangelismo llamadas Hechos Asombrosos, club de conquistadores para niños y jóvenes. También de los publicadores adventistas existe lo que se llama el Review and Herald Publishing, el Pacific Press Publishing, el Southern Publishing, y los adventistas del séptimo día pues también usan las siguientes publicaciones para hacer proselitismo. Vamos a mostrarlas allí frente a la pantalla de su televisor. Eso es lo que se llama la revista adventista. Ahí pues hablan algunos mensajes relacionados más que todo a ciertas cositas, quizás pues de forma se vea que son mensajes positivos, porque lo que tiene que ver con salud y todo eso pues ya es algo positivo, pero tiene que tener cuidado con la doctrina que vengan a estarle imponiendo usted. En el caso de otros publicadores, otras cositas que ellos publican, pues en el caso de esa revista que se llama El Centinela, y también existe lo que se llama la revista Juventud. Ahí usted la puede ver, y es verdad, el mensaje en sí es positivo, dice juventud sin droga, y una juventud sin droga, eso es lo mejor que puede existir, pero el mensaje es positivo, pero cuando le vienen a hablar de doctrina, ya ahí podemos decir que es todo lo negativo. Entonces mencionamos ya ciertas cositas que tienen que ver con ello, pero en repaso vamos nuevamente para atrás para que usted vea las siguientes publicaciones que utilizan ellos para hacer proselitismo. Este es el caso de la revista El Centinela y el caso de la revista Adventista. Nuevamente, revista Adventista, revista El Centinela y esa que se llama la revista Juventud. Entonces, la revista que también ellos llaman El Ministerio, la usan también para hacer proselitismo a pastores de iglesias cristianas,
y la envían al millar gratuitamente a los pastores a lo largo de la tierra o del globo terráqueo. Su pastor posiblemente la recibirá, yo no sé de eso, pero le estamos hablando. El ejemplar que recibe pues es de alta calidad y tiene un parecer evangélico y contiene artículos de contenido práctico. Lo que su pastor probablemente no sabe, por ejemplo, poner un ejemplo de que su pastor pues quizás le esté recibiendo, es que de una edición de por medio hay otro cuyo contenido es exclusivamente para los pastores adventistas. En esos ejemplares ellos debaten los temas de cómo interpretar a Elena White, su papel y función de la iglesia, el sábado obviamente que tiene tanto significado para ellos, el juicio investigador y otras doctrinas que como habíamos mencionado pues son distintivas y fundamentales del adventismo, de esta iglesia adventista del séptimo día. Vale decir que el blanco de todo lo que hace la iglesia adventista del séptimo día es para avanzar el adventismo mundialmente y tratar de convertirlo a usted y a su familia al adventismo del séptimo día. Entonces, hablando en parte sobre todo esto, y es obviamente que uno no quiere ser solamente el que esté capacitado para hablar sobre ciertas doctrinas falsas y ciertas cosas de religiones y doctrinas con las que obviamente no estamos de acuerdo porque tienen una contradicción bíblica bastante notoria, como en el caso de los adventistas. Y hay gente que a veces nos preguntan, pero ¿cómo yo puedo hablarle a un adventista de que está en un error? Lo primero es que usted tiene que ir con la verdad, y lo segundo es que usted no la puede tampoco imponer. Hay gente que nos llaman desesperados, mira, ¿qué hago? Le estoy hablando la verdad y no la quiere reconocer o no quiere convertirse al evangelio esta persona, y yo sé que usted me explicó que está en un error. Pues hermano, mire, no se rompa la cabeza que ya usted cumplió con hablar la verdad. Usted no puede hacer que otra persona se convierta. Es como en el caso de muchos jóvenes que vienen, una joven o un joven, y se enamoran de una joven o un joven que no son cristianos, hacen el yugo desigual porque supuestamente lo van a convertir y terminan siendo arrastrados por ese yugo desigual y los aparta por completo de la verdad. Usted no comete ese error, no le imponga la verdad a nadie, y una persona tal como usted la conoce, si la conoce que no es cristiano y que no es de Dios, olvídese también. Usted tiene que hacer las cosas paso a paso. En el caso ya de decirle la verdad a alguien, y es usted cumple con decirle la verdad, pero después de allí que sea Dios el que obre y usted ore. Usted no se frustre ni se amargue la vida, porque cada cual tenemos la libre decisión de en sí elegir qué es lo que queremos, si Dios o el diablo, o si la verdadera doctrina o la falsa doctrina. Pero como quiera, vamos a estarle hablando para que usted anote ciertas doctrinas, ciertas citas bíblicas que contradicen esta doctrina. Primero que nada, para compartir la verdad con una persona adventista, usted hágale ciertas preguntas, llévelo a los versículos del Nuevo Testamento que nunca han entendido. ¿Qué versículos del Nuevo Testamento nunca han entendido? Anota allí: Gálatas 3:4, Colosenses 2, Hebreos 8 y Romanos 7. Les repetimos, cuando usted comparta la verdad con un adventista, hágale preguntas y llévelo a estos textos del Nuevo Testamento que en realidad prácticamente casi ninguno ha entendido, y si lo ha entendido ya es porque se convirtió. Escuche, Gálatas capítulo 3 versículo 4, Colosenses capítulo 2, Hebreos capítulo 8 y Romanos capítulo 7. Entonces, bien importante, pregúntele cómo es que Jesús puede ser Dios y al mismo tiempo ser el arcángel Miguel, porque un disparate como ese es una cosa increíble. Entonces, pregúntele cómo es que el sábado puede ser el sello de Dios cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo es el sello, y pregúntele cómo es que tienen que estar en pie ante Dios sin un intercesor cuando la Biblia dice que Jesús vive para siempre haciendo intercesión por nosotros. Lo dice Hebreos capítulo 7 versículo 5. Repetimos, Hebreos capítulo 7 versículo 5. Y ahí cuando usted vaya alcanzando esas preguntas, pues olvídese que no va a encontrar forma alguna de explicárselo, porque es que en realidad cuando usted menciona una cosa que no es y no ha entendido las que son y está en ese error, definitivamente pues allí, pero claro, hábleselo con amor, tranquilo, bajito, y después si no quiere, pues usted vaya a llorarle al Señor por esa persona.
Bueno, otra cosita, vamos nuevamente allí a que usted vea el logo de los adventistas del séptimo día. Y hoy en día hay hasta cantantes cristianos que son adventistas y son conocidos y no dicen obviamente abiertamente que son adventistas del séptimo día. Entonces, mencionando esta parte de los adventistas, bien importante sobre lo que ellos dicen que es supuestamente pues el sello de Dios, de eso sabemos que el sello de Dios es el Espíritu Santo, pero fíjese de lo que usted puede ver frente a la pantalla de su televisor para los hermanitos que quieren estar interesados en cómo hablarle la verdad a un adventista. Habíamos dicho, hágale pregunta, llévelos a los versículos del Nuevo Testamento que nunca han entendido, como Gálatas 3:4, Colosenses 2, Hebreos 8 y Romanos 7. Pregúntele cómo es que Jesús puede ser Dios y al mismo tiempo Miguel el arcángel o el arcángel Miguel, porque es que ya sabemos y lo leímos hoy en nuestro programa, la diferencia que hay entre los ángeles y Jesucristo como la forma visible de Dios, que hereda un mayor nombre que ellos, el nombre sobre todo nombre. Entonces pregúntele cómo es que el sábado puede ser el sello de Dios cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo es el sello, y eso lo vamos a mencionar ya mismo. Pregúntele cómo es que tienen que estar cómo es que tienen que estar en pie ante Dios sin un intercesor, cuando la Biblia dice que Jesús vive para siempre haciendo intercesión por nosotros, y lo dice en Hebreos 7:25. Entonces, bien importante que usted anote eso. Entonces, vamos a hablar rápidamente sobre ciertas cositas también que mencionan y especifican que el Espíritu Santo es el sello de Dios, no es el día sábado. Efesios capítulo 1 versículo 13 dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 13. Ahora vamos a ver lo que dice en Efesios 4, versículo 30. Usted lo puede leer conmigo frente a la pantalla de su televisor. Si no me lo cree, anote la cita bíblica y búsquelo en su Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Escuche bien, lo repetimos. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual estáis sellados. Lo repetimos, sellados para el día de la redención. Y ahí usted puede ver esos dos versículos bien detallados. Si seguimos mencionando versículos, usted pues los que le dimos anteriormente, eso lo puede usted también anotar. Pero antes que nada, vamos a leer aquí, que tenemos aquí anotados ciertos textos bíblicos que nosotros pues también les queremos leer en nuestro programa, para que usted vea que en realidad el sello de Dios no es el sábado, es el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 4 dice claramente, y estando juntos les mandó que no fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo de mí, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. También otros dicen que solo se sella a los que obedecen en espíritu y en verdad, o por ser obedientes a la palabra del Señor. Pero escuche, vamos a recordar estos pasajes, Hechos 2:38, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted está sellado por el Espíritu Santo, el sello de Dios no es el sábado. Entonces son cositas bien importantes que en este caso pues hay que mencionar. Y nosotros lo lamentamos, pero es que no podemos estar callados ante la verdad. Si Dios nos ha dado la oportunidad de predicar la verdad, nosotros la predicamos, se moleste quien se moleste, porque no estamos ofendiendo a nadie, sino que estamos hablando de ciertos errores doctrinales que, como hemos hablado bien específicamente en nuestro programa, no es que estemos diciendo sencillamente que eso es malo, estamos comprobando el porqué. Y ya nos quedan algunos minutitos para finalizar nuestro programa, pero hacemos mucho hincapié hoy en mencionar o en hablar sobre esto, de que el Espíritu Santo es verdaderamente el sello de Dios y no el día sábado.
Vamos a pedirle al director que nos ponche de nuevo allí para que usted vuelva y anote estos versículos relacionados a esto del espíritu, que dicen que el Sabbat o el sábado viene a ser supuestamente el sello de Dios, cuando el Espíritu Santo es el sello de Dios. Efesios 1:13 dice: en el cual esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu Santo es el sello de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 30, mire lo que dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Habíamos dicho, ya para usted poder estar entrenado en cómo hablar a los adventistas, pues obviamente hágale preguntas, llévelos a versículos del Nuevo Testamento que nunca han entendido, como Gálatas 3:4, Colosenses 2, Hebreos 8 y Romanos 7, pregúntele cómo es que Jesús puede ser Dios y al mismo tiempo el arcángel Miguel. Pregúnteles cómo es que el sábado puede ser el sello de Dios cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo es el sello. Y pregúnteles también cómo es que tienen que estar en pie ante Dios, o sea, sin un intercesor, cuando la Biblia dice que Jesús vive para siempre haciendo intercesión por nosotros. Y lo dice en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Entonces, no es que nosotros estemos marginando a nadie, pero ellos mismos, los adventistas del séptimo día, ellos mismos explican que mantienen varias doctrinas particulares que lo distinguen de las demás iglesias, y ahí usted las puede ver. Bien detalladamente se las hemos mencionado nosotros hoy en nuestro programa para que usted vea todas esas doctrinas por medio de las cuales pues ellos, podemos decir, están errados de la palabra del Señor. Y eso de que Jesucristo supuestamente tiene que ver con el arcángel Miguel, que eso también lo dicen los mismos testigos de Jehová, que ahí pues ellos mismos están en una coincidencia, por así decirlo. Ya habíamos mencionado y habíamos leído bien específicamente este versículo, lo repetimos nuevamente en nuestro programa para que usted lo anote, en Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 4. Dice: en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, escúchelo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos capítulo 1, versículo 2 al 4, ese es en el caso cuando se nos habla la gran y marcada diferencia entre Jesucristo y un ángel. Puede ser el arcángel Miguel, puede ser un querubín, puede ser un serafín, puede ser lo que sea. Jesucristo es superior a ellos. Entonces, los ángeles pues obviamente poseen ciertos atributos, pero obviamente, como hemos venido diciendo, son creados por Dios y Jesucristo es la forma visible de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se creó a sí mismo. O sea, es algo que es una cosa increíble, como hoy en día pues se enseñan cosas que son contrarias a la palabra del Señor. Pero lo importante pues definitivamente es hablar y mencionar sobre esto. Entonces, si los mismos ángeles, a mí en la palabra del Señor también me dicen que de día y de noche adoran al Señor y le dicen: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, y Jesucristo es la forma de Dios, ¿cómo es que Jesucristo y el arcángel Miguel son la misma persona? Es para que usted vea también cómo hoy en día pues tanta gente quiere inventarse ciertas cosas, pero nosotros queremos decirle que lo amamos y nuestra sola intención es de que usted conozca esa verdad, que lo puede usted hacer libre. Le recordamos pues a los hermanos que nos sintonizan, usted puede acceder a nuestra página en el internet www.miguelsanchezavila.com. Usted la puede ver ahí frente a la pantalla de su televisor. Les repetimos, www.miguelsanchezavila.com, para todas estas doctrinas y todas estas cosas, no solo lo que hemos hablado hoy, sino las cosas modernas que están surgiendo. Nosotros ya estamos hablándolas bien en detalle en un blog que tenemos que se llama Removiendo Máscaras. Ahí en nuestra página en el internet usted lo puede encontrar.
y algunos pues son básicamente resúmenes bien concretos de programas que hemos dado. Nuestra sola intención es que el pueblo del Señor pues pueda ser instruido más que nunca en este tiempo final y puedan conocer la verdad que los puede hacer libres. Esa es nuestra única intención y nuestro solo propósito. Pero recuerde, ahí en nuestra página en el internet, miguelsanchezavila.com, puede usted contactarnos también. Están nuestros números de contacto disponibles, nuestro email. También recuerde nuestra tienda online para apoyar a nuestro ministerio. El Señor nos ha bendecido con un material muy bueno que estamos llevando a las iglesias también, para apoyar mucho a los jóvenes, a la juventud, y hablarles pues definitivamente esta verdad que los puede hacer libres. Nuevamente vamos a aprovechar los últimos minutitos que nos quedan para nuevamente mostrar nuestro libro Desenmascarando. Siempre en nuestros programas nos motiva a mostrarlo para que usted pues pueda ver, por lo menos en este caso, uno de los libros que nosotros tenemos disponible en nuestra tienda online, que sabemos que le va a ser de gran bendición. Y aquí hay un fundamento bien específico de enseñanza para lo que son las religiones falsas, las sectas falsas, y ahí usted puede ser instruido en gran manera para predicar la verdad de Cristo. Así que nuestro propósito es de que usted sea instruido, de que esa verdad que lo ha hecho usted libre, pues haga libre a otro. Dad de gracia lo que de gracia recibiste. Y así que eso lo dice en la palabra del Señor. Usted recibió la salvación, pero no es solamente para usted, es también para los demás que están a su alrededor. No vaya a ser que después el Señor lo llame y le diga, mira, ¿y cuántas almas se salvaron el año pasado? ¿Y a cuántos el año pasado tú le predicaste en el Evangelio? ¿O cuántos tú alcanzaste para Cristo? ¿Qué hiciste el año? Y usted se va a acordar que sencillamente fue más que a la iglesia los domingos, calentó el asiento y no se acuerda ni siquiera ni un solo mensaje del que se explicó. Eso lo ponemos un ejemplo, ¿verdad? Pero se lo estamos poniendo como un ejemplo fatídico de lo que puede ser un cristiano que sea tibio espiritual. Así que nuestro propósito en nuestro programa es alentarlo. Sígase adelante en el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde nuestra página en el internet. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila. Sígase adelante en el Señor y que Dios le bendiga mucho.